Nos detenemos un momento en la vieja escuela de Villanueva del Río y Minas, hoy sede municipal, para tomar la senda de la desconocida Munigua. Hay que adentrarse en los caminos difíciles de Sierra Morena. Es mejor venir en todoterreno. El mineral del cobre fue fundamental para Roma. Se estima que más del 90% del cobre que utilizó Roma a lo largo de su historia fue extraído en la península ibérica. La mina más importante fue Río Tinto, pero existen otras muy singulares e igualmente importantes. Hoy visitaremos una de ellas, Munigua, situada en las estribaciones de Sierra Morena, muy cerca de la actual Villanueva del Río y Minas. Podemos observar sobre la loma los contrafuertes sobre los cuales se asienta el santuario y los templos de la ciudad que hoy visitaremos. El metal resultaba del todo fundamental para la grandeza de Roma, que consideró su extracción y control como una actividad estratégica. Hispania destacaba por su ancestral riqueza minera, especialmente las antiquísimas minas de Sierra Morena, ya horadadas en los tiempos tartésicos. 2000 años después, siguen explotándose muchos filones de época romana, en lo que hoy conocemos como faja pirítica. Las entrañas de Sierra Morena eran ricas en cobre, hierro, plata y oro, los metales más deseados por la gran urbe. Por eso, junto a las minas más productivas, nacieron grandes instalaciones para procesar el metal. Se generó entonces un urbanismo minero, fruto de la necesidad de cobijar a picadores, fundidores y tratantes. Una de las más peculiares por la desproporción de sus santuarios con el caserío es Munigua, también conocida como el Castillo de Mulva. Su silueta emerge imponente entre una vasta y hermosa dehesa de encinas y alcornoques. Es sobrecogedor contemplarla en la distancia. Dicen que Munigua es el secreto mejor guardado de Andalucía. Thomas Schattner, del Instituto Arqueológico Alemán, va a ser nuestro cicerone en la visita. El instituto lleva trabajando en este yacimiento desde los años 50 del siglo pasado. Thomas nos da las primeras claves de Munigua. Munigua empieza en el siglo IV a.C. con un hábitat aquí encima de la colina municipal. En las laderas hay muy bien documentados hornos de fundición de cobre. Ese cobre no se ganaba aquí en la misma Munigua, sino en unas minas aquí muy cercanas a una distancia de 1, 2, 3, 4, 5 kilómetros. Munigua ya en ese momento funciona de elemento capitalizador para ese mineral. Hasta los años 50 después de Cristo, la minería de cobre funciona. Pero a partir de ese momento estamos observando muy claramente el agotamiento. Si no hubieran encontrado minas de hierro en el territorio de Munigua en aquel entonces, seguramente Munigua, como muchas otras ciudades también, se hubiera muerto. El durísimo trabajo de las minas era realizado por esclavos. Muchos morían muy jóvenes, pero algunos lograban la libertad y después el éxito. En las ciudades mineras se movía el dinero y por tanto también las posibilidades, y posibilidades no solo económicas, sino también personales. Y este templete a Mercurio nos habla de un bello ejemplo de una historia de una persona, Ferronius, como se dice en este ara. Ferronius fue un esclavo que probablemente trabajaría en las minas, un trabajo muy esforzado, muy duro, pero cuya inteligencia y capacidad de trabajo hizo que al final se ganara la confianza de sus amos y fuera liberado. Se convirtió en un liberto que además después hizo fortuna y como agradecimiento donó este templo a la ciudad de Munigua y además lo donó en un sitio muy singular, en pleno foro, junto a las esculturas de los principales emperadores, y junto al templo aparece otra curiosidad que es digno de destacar y que, en fin, intriga mucho a los arqueólogos. Es esta especie de altar que aparece superpuesto sobre los elementos antiguos del foro. ¿Qué es? Un altar de sacrificio indígena una vez finalizado, ¿verdad?, pues el periodo romano, quizá un altar donde se ponían esvotos y velas para alguna deidad. Podemos figurarnos el duro trabajo de Ferronius y otros tantos esclavos. Pero, ¿cómo extraían el metal? ¿Cómo eran las minas de Munigua? Descendemos a una de las minas de cobre. El acceso es complicado y reviste peligro.
Pronto el verde de las piritas brilla en las paredes de la cavidad. Los murciélagos son multitud, y en el fondo observamos la imponente cornamenta de un ciervo. Aquí, por la angostura, trabajaban personas de escasa corpulencia. Bajo esta cresta, el filón de cobre muy puro se encuentra en una capa estrecha de hasta 30 centímetros de anchura, por lo tanto tenían que excavar con mazos de piedra en la prehistoria o de hierro después, poca cantidad de piedra. Este material, una vez excavado, era extraído por una chimenea paralela a la superficie y después se llevaba a ser machacado primero y después fundido, y con esos residuos se formaban los escoriales. La actividad continuada de la minería en Munigua ha dejado sus huellas en el paisaje, perfectamente reconocibles 2000 años después. A unos 2 kilómetros de la ciudad se encuentra su corazón económico, la mina y el lugar donde se extraía el metal. Los residuos de esta extracción del cobre producían escorias que se depositaban en estas montañas que se llama Escorial. Probablemente este sea el mayor y mejor conservado de los que quedan de cobre en España. Para que nos hagamos una idea, tiene una extensión que ocupa algo más de un campo de fútbol y una altura de 10 metros. Este monte de residuos mineros fue el fruto de toda la actividad extractiva de los habitantes de Munigua durante 2 siglos. La extraordinaria riqueza del cobre de la mina permitía que los procesos de extracción fueran muy simples, basados en una fundición rudimentaria en hornos efímeros. En el lugar donde se depositaban el vertedero, los depósitos, es el mismo lugar donde se hace la fundición. Prueba de ello no es solamente la literatura antigua, ¿no? El mismo Plinio nos cuenta cada paso del proceso de fundición, sino también piezas como esta que tenemos aquí entre manos, que por fuera nos muestra una pared de un horno muy irregular. Esta sería la parte exterior, y la parte interior tiene escorificaciones. Quiere decir que los hornos eran móviles, es decir, que se hacía un montón, se hacía el horno encima, se prestaba fuego, se rompía y después se iba a otro lado, ¿no? Exactamente. Podemos imaginar el altísimo precio que alcanzó el cobre durante el periodo imperial. Minas muy pequeñas para la escala actual permitieron la actividad de Munigua durante varios siglos. El urbanismo de Munigua es singular, organizado en terrazas en las que se combinan estructuras civiles como el foro y las termas. Destacan sobre todas las edificaciones los santuarios y templos. Munigua aparentemente tiene las formas perfectamente romanas. El santuario de terrazas donde nos encontramos, el templo de Podio, el foro, aparentemente es perfectamente romano. Pero si preguntamos a los contenidos que estas arquitecturas tenían, vemos que en algún u otro caso, muy claramente, rasgos de las poblaciones anteriores, es decir, de los ibéricos, de los turdetanos. Una ciudad singular perfectamente integrada en el paisaje que la rodea. Hay que saber que normalmente las ciudades romanas, las 400 ciudades que Roma instala y funda ex novo, es decir, en un sitio donde anteriormente no había nada, que la mayor parte de esas ciudades se fundan en las planicies. Munigua ya allí tiene una anomalía en el hecho de que está encima de una pequeña colina, que es donde estamos con el santuario de terrazas, cuyo eje central, ya que es una arquitectura simétrica, cuyo eje central sobrepasa, sale de la cela, de la imagen del culto de la cela, sale, atraviesa el edificio y sale al paisaje, y el mismo paisaje refleja esa simetría total que el edificio tiene en izquierdas y derechas, en la medida que la parte izquierda del paisaje se corresponde muy bien con la parte derecha. Es decir, el paisaje responde en cierta medida a la arquitectura en su simetría. En la parte más elevada de la ciudad se encuentran los templos mayores, a los que acudirían fieles de todos los alrededores. Se hacían sacrificios rituales con cerdos, vacas y ovejas. Pero junto a la liturgia oficial, el mundo romano supo asimilar las deidades de la población indígena que levantaba templos a sus dioses ancestrales en el mismo foro.
Dentro del recinto amurallado, apenas pudieron edificarse unas 20 casas principales. Sorprende la importancia de su necrópolis con su gran mausoleo. Las familias más importantes de la ciudad fueron 4. Los Valerii, los Aelii Pudentes, los Licini y los Quinti. Munigua, con sus minas asociadas, nos muestra cómo pudo ser una ciudad minera suministradora de Roma. Podemos conocer su apogeo y determinar su decadencia, siempre a lomos de la existencia y el precio del metal. La zona fue abandonada en el siglo VIII, pero en el siglo XIX nuevas compañías mineras se instalaron aquí. ¿Quién sabe lo que aún deparará el futuro para el metal inagotable que Sierra Morena acoge en sus entrañas?